¿Qué tal, compañeros? Continuando con el tema de los ciclos de potencia de gas y de vapor, vamos a ver un análisis del ciclo de Carnot, porque nada más hablamos de un análisis así muy general, ¿verdad? Únicamente en función de las temperaturas. Entonces vamos a ver un problema para ver cómo se analizan los sistemas, ¿verdad? Para analizar estos sistemas, primero vamos a hablar un poquito acerca de conceptos previos, específicamente de procesos isentrópicos, que es sobre los cuales se desarrolla el ciclo de Carnot. Habíamos mencionado que el ciclo de Carnot eran dos pares de procesos, podían ser dos turbinas y dos compresores o un sistema de pistón émbolo. Entonces, entre los conceptos previos de los que vamos a hablar acerca de la entropía y la relación de cambio de entropía para gases ideales bajo un calor específico constante. Estos temas se ven en la clase de termodinámica, entonces nada más vamos a ver la ecuación o las ecuaciones que vamos a manejar. Tenemos que recordar que la variación de entropía de un punto a otro en un sistema, por así decirlo, S2 menos S1, ¿verdad? La entropía de un estado 2 menos la entropía de un estado 1 es igual al calor específico a volumen constante por el logaritmo natural de la temperatura en mi estado 2 sobre la temperatura en mi estado 1 más la constante de los gases por el logaritmo natural del volumen en mi estado 2 sobre el volumen en mi estado 1. Y esa sería una de las maneras de relacionar la variación de entropía de un punto a otro en función de la temperatura y del volumen. También se puede presentar, pero en función de la temperatura y de la presión, que sería entropía en mi estado 2 menos entropía en mi estado 1 es igual al calor específico a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 menos la constante de los gases por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Esas son dos relaciones que podemos utilizar para la variación de entropía. Y también tenemos las relaciones para procesos isentrópicos, que son las siguientes. Para procesos isentrópicos tenemos, lo voy a poner aquí con moradito. Esto aplica para cualquier proceso isentrópico. Tenemos que la temperatura en mi estado 2 sobre la temperatura en mi estado 1 es igual al volumen en mi estado 1 sobre el volumen en mi estado 2 elevado a K menos 1, donde K es una relación de los coeficientes de presión y de volumen de la siguiente manera. K es igual a el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Entonces esta es una de las relaciones que me relaciona a la temperatura con los volúmenes. Tengo otra que me relaciona a las temperaturas con las presiones, que sería temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre presión 1 elevado a K menos 1 sobre K. Y pues obviamente si yo relaciono estas dos de aquí, la de arriba con la de abajo, tendría una tercera relación para presiones y volúmenes, que sería presión 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a K, donde las características, ya sea de K o el calor específico o a presión constante o a volumen constante, lo podemos encontrar en las tablas dependiendo del tipo del fluido del cual estemos hablando. Recordando que la constante R de los gases se puede expresar en distintas unidades. ¿Y cuál R vamos a escoger? Pues vamos a escoger dependiendo del problema del cual estamos hablando, ¿no? En donde hay casos específicos, como por ejemplo la del aire, tiene un valor específico. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta estas ecuaciones de aquí para trabajar con el siguiente problema, para poderlo relacionar como hemos trabajado los anteriores, de una manera muy sencilla. Para ello vamos a trabajar con este ejemplo que tenemos aquí. Si yo me fijo en este ejemplo que tenemos aquí, lo leemos, ¿verdad? Dice, considera un ciclo de Carnot ejecutado en un sistema cerrado con 0.6 kilogramos de aire. Los límites de temperatura del ciclo son 300 y 1100 Kelvin y las presiones mínima y máxima que ocurren durante el ciclo son 20 y 3000 kilopascales.
suponiendo calores específicos constantes, determine la producción neta de trabajo por ciclo. Muy bien, entonces, me está hablando de un ciclo de Carnot. Si recordamos lo que habíamos visto en el primer video acerca de los ciclos de potencia, en donde hablamos un poquito acerca del ciclo de Carnot, habíamos dicho que este se compone de cuatro pasos, ¿no? 4 estados. Yo tendría mi estado 1, mi estado 2, mi estado 3 y mi estado 4. Sí, voy a ponerle rayitas, no importa que no estén muy derechitas, ¿sale? Si ustedes vuelven a ver ese video o ven ahí en sus anotaciones, vamos a ver que en el del estado 1 al estado 2 es una adición de calor de entrada. Del estado 3 al estado 4 es una salida de calor. Y del estado 2 al estado 3 y del estado 4 al estado 1 son procesos isentrópicos, porque este proceso de aquí estaba desarrollado sobre una tabla de temperatura y entropía. ¿Sale? Entonces yo aquí tendría mi temperatura mínima, mi temperatura máxima, mi temperatura mínima que son 300 Kelvin, mi temperatura máxima que son 1100 Kelvin, y las entropías no las conozco, sin embargo pues puedo encontrarlas, ¿no? O al menos puedo encontrar la variación de entropía de un punto a otro. Y eso es un proceso de Carnot, ¿no? En términos generales. Son 4 estados con una entrada de calor, una salida de calor, y 2 procesos isentrópicos que serían del 2 al 3 y del 4 al 1. En donde habíamos mencionado que podía estar conformado por 2 turbinas y 2 compresores, o por un sistema de pistón y un émbolo, en donde va a ser más sencillo si lo vemos como 2 turbinas y 2 compresores, porque las turbinas expanden a los gases, es decir, reducen la presión, y los compresores comprimen a los gases y aumentan la presión. Entonces la presión máxima debe estar antes de que empiecen las turbinas, es decir, la presión máxima debería estar aquí, en el punto 1, antes de pasar por la primera turbina. Y la presión mínima debería de estar después de pasar por la segunda turbina, que sería aquí en el estado 3. Es decir, yo tengo la presión de 3000 kilopascales, pasa por la primera turbina, se reduce un tanto, no sabemos cuánto, todavía no lo encontramos. Después pasa por la segunda turbina y se reduce a su punto mínimo, que serían 20 kilopascales o 20.000 pascales. Pasa por el primer compresor y aumenta un tanto esa presión, y pasa por el segundo compresor y aumenta hasta 3000 kilopascales. Las 2 turbinas lo reducen y los 2 compresores aumentan la presión. Es por eso que pusimos aquí la presión mayor y aquí la presión menor. Y pues ya no dice, suponiendo calores específicos constantes, determine la producción neta de trabajo por ciclo. Lo primero que tendríamos que hacer, ya hicimos el diagrama, ¿verdad? Para poder ubicar nuestros estados y las características que corresponden a cada estado. Lo primero que tendríamos que hacer después de esto serían establecer las características del calor específico a presión constante, el calor específico a volumen constante, la relación de calores específicos K y la constante de los gases. La constante de los gases para el aire es de R igual a 286.9 Joule sobre kilogramo Kelvin, que lo podemos redondear a 0.287 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, porque ya sabemos que las tablas me manejan valores de kilojoules, por eso lo estoy poniendo en kilojoules. Sí, pues no hay mucha diferencia entre el 286.9 al 287, ¿verdad? Es mínima, entonces pues para que sea más sencillo el análisis. Muy bien, esa es una constante que la pueden encontrar en internet, la pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? En cualquier libro. Específicamente para este proceso de aquí que me dice que los calores específicos son constantes, tenemos que encontrar los valores para el aire, porque me dice que es un ciclo de Carnot que funciona con aire.
a la temperatura a la que empieza el ciclo, que serían los 300 Kelvin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a ir a las tablas de mi libro, específicamente me voy a ir a la tabla A2, que sería calores específicos de distintos gases, ¿verdad? A diversas temperaturas. Yo me ubico, aquí estoy en el libro, me ubico en el que corresponde al aire. Si se fijan, las unidades están en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y me tiene el calor específico a presión constante, el calor específico a volumen constante y K, ¿verdad? Que sería pues, la división de ellos, que pues, no tiene chiste que esté ahí. Y me ubico en la temperatura de 300 Kelvin. ¿Por qué en la temperatura de 300 Kelvin? Porque es la temperatura a la que inicia el proceso antes de entrar a la primer bomba, ¿sí? Es de donde yo estoy. O sea, obviamente, aunque sea un ciclo cerrado, tiene que empezar en algún punto. ¿Y en dónde empieza? Empieza antes de la primer bomba, ¿no? De la primer bomba o del primer compresor en este caso. Entonces las características que yo tendría sería del calor específico a presión constante 1.005, el calor específico a volumen constante 0.718 y la relación de calores específicos de 1.4. Entonces ahora sí me devuelvo mi problema y anoto esos valores. Yo tendría calor específico 1.005 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, calor específico a volumen constante 0.718 kilojoule sobre kilogramo Kelvin y relación de calores específicos 1.4. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las presiones en los puntos que me son de interés. Podríamos encontrar la presión, ya tengo la presión en el punto 1, ya tengo la presión en el punto 3. Puedo encontrar la presión en el punto 2 y la presión en el punto 4. ¿Por qué? Porque son procesos isentrópicos, está a entropía constante. La entropía en mi estado 2 es igual a la entropía en mi estado 3 porque la línea es vertical. O si mi dibujo fuera exacto, ¿verdad? Y la entropía en mi estado 1 sería igual a la entropía en mi estado 4 porque el dibujo es así, ¿no? En un ciclo de Carnot. Son dos procesos isentrópicos. Y otros dos procesos a temperatura constante. Isotérmicos. Entonces, habíamos dicho que yo tengo estas relaciones de aquí para los procesos isentrópicos. Entonces yo puedo relacionar la temperatura y la presión, porque yo aquí tengo la temperatura y aquí tengo las presiones. Entonces utilizaría la segunda relación, esta de aquí, ¿no? Si yo me manejo con esa relación de ahí, yo puedo encontrar, por así decirlo, la presión en el punto 2. Vamos a encontrar la presión en el punto 2. Yo diría presión en el punto 2 o temperatura en el punto 2, como es la ecuación. T2 sobre T1 es igual a presión 2 sobre presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K. Muy bien. Yo tendría temperatura en mi estado 2, que en este caso no voy a poner 2 y 1, voy a poner los números que les corresponden. Aquí sería temperatura en mi estado 2 sobre temperatura en mi estado 3. Tiene que ser igual a la presión 2 sobre la presión 3 elevado a la K menos 1 sobre K. Es decir, si yo despejo para encontrar la presión en mi estado 2, que es la que no conozco, yo tendría temperatura en mi estado 2 sobre temperatura en mi estado 3 elevado a K sobre K menos 1 es igual a presión 2 sobre presión 3. Despejo finalmente para la presión 2. Presión 2 sería igual a presión 3 por temperatura 2 sobre temperatura 3 elevado a la K menos 1 sobre K. Es decir, la presión en mi estado 2 a partir de ese proceso isentrópico en la turbina de expansión del gas sería la presión 3, 20 kilopascales, que multiplica a la temperatura en mi estado 2. La temperatura en mi estado 2 son 1100 Kelvin sobre la temperatura en mi estado 3, que son 300 Kelvin, elevado a la K menos 1. K menos 1 sería 1.4 menos 1, o sea, 0.4.
Ok. Aquí se me fue la ondita, era K sobre K menos 1, los puse al revés. Aquí era K sobre K menos 1, es decir, 1.4 sobre 1.4 menos 1, 0.4. Ahí disculpen. Dije, esto no tiene mucho sentido. Y ya, ¿no? Eso sería la ecuación para encontrar el valor de la presión 2. Si ustedes desarrollan esa operación de ahí, les quedaría que la presión 2 debe ser igual a 1887.9 kilopascales. Es decir, esa sería la presión en este punto. Lo voy a poner con el color verde. 1888. Redondeado, ¿no? Serían 1888 kilopascales. Que si se fijan, pues cumple con el concepto que teníamos, ¿no? Las turbinas me van a reducir la presión porque expanden el gas de 3000. La primera turbina bajó la presión hasta 1888 y la segunda turbina pasó de 1800 hasta 20 kilopascales. Y ya. También podríamos encontrar la presión en el punto 4, aunque no la vamos a utilizar. ¿Y cómo encontraríamos esa presión? La encontraríamos con la misma ecuación de aquí, relacionando a la presión 1 y a la presión 4 con la temperatura 1 y la temperatura 4. Si ustedes hacen eso de ahí, que les digo, no lo vamos a utilizar en el problema, pero pueden encontrarlo si quieren, haciéndolo de la misma manera, ¿no? T1 sobre T4 es igual a presión 1 sobre presión 4 elevado a la K menos 1 sobre K, y despejan para la presión 4. Les quedaría el valor de la presión 4 de 31.78 kilopascales, que concuerda con que el primer compresor va a aumentar la presión del fluido, del gas, y el segundo compresor también va a aumentar la presión del fluido. Aquí ponemos, es prácticamente 32. Prácticamente 32. Muy bien. Y ya, ¿no? Ya encontramos la presión en el segundo punto. ¿Para qué encontramos esa presión en el segundo punto? En la presión en el estado 2. Si se fijan, del estado 2 al estado 3 no cambió la entropía, fue un proceso isentrópico. Sin embargo, del estado 1 al estado 2 sí cambió la entropía. ¿Cómo puedo relacionar yo, o cómo puedo encontrar la entropía en mi estado 1 y la entropía en mi estado 2? Es más sencillo encontrar la variación de entropías, que la podemos encontrar a partir de la relación para procesos isotérmicos, ¿no? O para procesos de entropía en general, ¿sí? Que sería cualquiera de estas dos, ya sea trabajando con volumen o trabajando con presiones. En este caso lo que nosotros encontramos fueron las presiones, por lo tanto nos conviene más trabajar con la segunda ecuación. Si yo trabajo con la segunda ecuación, si se fijan, aquí tengo temperatura 2 sobre temperatura 1. Este proceso de aquí es isotérmico, entonces sería el logaritmo natural de 1, y el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces, pues vamos a ver ahí qué sucede, ¿no? Si yo utilizo esa ecuación, voy a poner aquí el color morado, vamos a ver. Para cualquier proceso dentro de un gas ideal, es el siguiente. Sería entropía en mi estado 2 menos entropía en mi estado 1 es igual a el calor específico a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 menos la constante de los gases por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Yo conozco todos los valores, ¿no? Sería entropía en mi estado 2 menos entropía en mi estado 1 es igual a calor específico. El calor específico es de 1.005 kilojoule sobre kilogramo Kelvin por el logaritmo natural de la temperatura en el estado 2 son 1100 Kelvin sobre la temperatura en el estado 1 también son 1100 Kelvin menos la constante de los gases, donde la constante de los gases habíamos dicho que iba a ser 0.287 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Que esto aquí sería R por el logaritmo natural de la presión 2, donde la presión 2 es 1887.9 y
la presión 1 es 3000 kilopascales. Entonces, si ustedes desarrollan toda esta operación de aquí, les digo, aquí yo tengo logaritmo natural de 1100 sobre 1100, sería el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto, todo esto de aquí se me va a eliminar y me va a quedar nada más este valor de acá, en donde si ustedes realizan la operación de menos 0.287, logaritmo natural de 1887.9 sobre 3000, les debería de quedar que la entropía en mi estado 2 menos la entropía en mi estado 1 fue de 0.1329. 0.1329. ¿Con qué unidades? Pues las de la constante de los gases R, ¿no? Que sería kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí? Recordando que, como habíamos mencionado en algún video anterior, no recuerdo exactamente cuál, la variación de entropía yo la podía relacionar con un aumento en el caos debido al agrego, a la adición de calor a una temperatura determinada, ¿no? En un sistema. Y lo habíamos dicho de la siguiente manera, habíamos dicho que la variación de entropía iba a ser igual a una variación de calor a una temperatura determinada. En donde esta variación de entropía, ¿qué sería? Sería la entropía 2 menos la entropía 1. La variación de calor, ¿qué sería? Sería todo el calor que se metió durante ese proceso, es decir, ¿cuál fue el calor que se metió del estado 1 al estado 2? El calor de entrada, y la temperatura a la que se manejó fueron los 1100 Kelvin. Entonces, si yo despejo aquí, la variación de calor sería igual a la variación de entropía por la temperatura, en donde esta variación de calor sería el calor de entrada. Ese calor de entrada sería igual a la variación de entropía por la temperatura. La variación de entropía, ¿cuánto es? 0.1329 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y la temperatura a la que se desarrolló esa adición de calor fue a 1100 Kelvin. ¿Qué es lo que pasa si ustedes realizan la multiplicación? Aquí se les va a ir los Kelvin con los Kelvin y les va a quedar que el calor de entrada fue de 146.19 kilojoules por cada kilogramo que esté entrando. Sin embargo, no está entrando un kilogramo, ¿verdad? No está entrando la unidad de masa. El problema nos dice que el sistema está trabajando con 0.6 kilogramos de aire. Entonces yo podría encontrar directamente todo el calor que se desarrolló en ese proceso para los 0.6 kilogramos. Es decir, el calor de entrada sería igual a 146.19 kilojoules sobre kilogramo por, este aquí sería el calor de entrada por unidad de masa, por los 0.6 kilogramos. ¿Qué va a pasar? Se me van a ir los kilogramos con los kilogramos y me va a quedar que el calor de entrada, o el calor que se metió del estado 1 al estado 2, fue de 146.19 por 0.6, les debe de quedar 87.71. ¿Con qué unidades? Kilojoules, ¿verdad? En donde los kilojoules son unidades de energía y esas unidades de energía también son unidades de calor. Porque el calor es una manera de medir la energía, ¿no? Y yo ya tendría el calor de entrada. Sin embargo, el problema me está pidiendo el trabajo neto de salida. ¿De qué manera puedo yo relacionar el trabajo neto de salida con el calor de entrada? Entre varias de las fórmulas que habíamos visto para la eficiencia térmica de un sistema, habíamos dicho que para el ciclo de Carnot yo podía poner la eficiencia térmica como trabajo neto sobre calor de entrada, ¿verdad? Aquí yo tengo el trabajo neto, que sería lo que quiero encontrar. El calor de entrada ya lo tengo porque fue la variación de entropía de mi estado 1 a mi estado 2, en donde me falta conocer la eficiencia térmica del ciclo, en donde habíamos mencionado también en el primer video de análisis de ciclos de Carnot
que la eficiencia térmica de un ciclo la puedo encontrar a partir de las puras temperaturas a las que opera, la mínima y la máxima, dado por la razón de 1 menos la temperatura de desagüe sobre la temperatura máxima a la que opera el sistema, donde la temperatura mínima serían los 300 Kelvin y la máxima sería los 1100 Kelvin. Entonces, la eficiencia térmica de este ciclo yo la puedo encontrar como 1 menos 300 sobre 1100 Kelvin. Es decir, la eficiencia térmica de este ciclo es de 0.7272 o 72.72%, en donde esa eficiencia la puedo relacionar con el trabajo neto de la siguiente manera. Si yo despejo al trabajo neto de esta ecuación de aquí, yo diría que el trabajo neto es el que puedo producir en mi ciclo, ¿verdad? Que sería la diferencia del que salió menos el que yo le tuve que meter para que desarrollara ese proceso. El trabajo neto sería igual a la eficiencia térmica que multiplica al calor de entrada, ¿verdad? Es decir, el trabajo neto sería igual a 0.7272 por el calor de entrada, que son 87.71 kilojoules, lo que nos daría un resultado de trabajo neto igual a 63.78. ¿Qué cosa? Kilojoules, ¿verdad? El trabajo se puede medir en joules, que es unidades de energía o trabajo. Y esa sería la respuesta al problema. Recordando que es lo que nos decía, nos daba las temperaturas y ciertas presiones, la presión máxima y la presión mínima, la temperatura máxima y la temperatura mínima, la cantidad de masa que estaba trabajando el ciclo. Tenemos que encontrar la producción neta de trabajo por ciclo. ¿Sí? Entonces, si en un ciclo trabaja con 0.6 kilogramos de aire, trabajamos únicamente con las características de un ciclo, utilizamos las relaciones para gases ideales y para procesos isentrópicos. Esto de aquí es de procesos isentrópicos, esto de aquí es de gases ideales, y el concepto que teníamos de entropía, que era una adición de calor a una temperatura determinada para aumentar el volumen de un cuerpo en donde tiene más espacio para desarrollarse, y por ende aumenta el número de posiciones posible que puede tener cada partícula. Por lo tanto, se dice que tiene un mayor grado de caos, ¿no? O nivel de caos. Pues, eso fue lo que habíamos mencionado nosotros como concepto de entropía. Entonces, de ahí despejábamos para el calor que se adicionó, que se agregó, en donde lo íbamos a tener en función de la masa. Nosotros encontrábamos el calor para la masa que estamos trabajando por ciclo, y encontrábamos el calor de entrada, y pues con las relaciones de eficiencia térmica de los ciclos encontramos el trabajo neto, ¿no? Eso sería todo por el problema. Casi todos se manejan de la misma manera, nada más es cuestión de ver qué podemos desarrollar y qué no podemos desarrollar con las relaciones que tenemos para los distintos tipos de procesos. Y lo intentan ustedes, lo checan, y cualquier duda que tengan me la comentan. Hasta luego, bye.